Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio. Recording in progress. El día de hoy hablaremos en torno a Surfear la vida, que es el título de la primera novela de nuestro invitado, Begoña Ibarrola, una psicóloga brillante y una prolífica escritora a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Begoña. Gracias a usted. Begoña, permítame decirte que desde que leí el libro Aprendizajes Emocionantes, Neurociencia en el Aula, y el libro de Taller de Emociones, este lo tengo en Kindle, me hacía mucha ilusión conversar contigo y en verdad, gracias por estar aquí. No, gracias. Por Gracias a cierto, usted, a ti y a todas las personas que han organizado este evento. por cierto, ambos libros son consulta constante para todos aquellos que deseen conocer el universo emocional, así como promover el bienestar personal y sobre todo conocer cómo fomentar la gestión de las emociones. Pero el día de hoy hablaremos en torno de su más reciente, su primera novela y su más reciente publicación, Surfear la vida. ¿Sí? Bueno, antes de iniciar voy a leer una breve reseña curricular de nuestra invitada y daremos comienzo a nuestra sesión. ¿Okay? Begoña Ibarrola es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, España, y ha trabajado como psicóloga con niños y adolescentes con problemas de conducta y discapacidad psíquica en diferentes centros de la Comunidad de Madrid. Tiene 44 años impartiendo formación al profesorado y a las familias en diferentes organizaciones y es conferenciante en congresos nacionales e internacionales, además de asesora en numerosos proyectos académicos, educativos. Begoña Ibarrola es autora de más de 270 cuentos en los que se fomentan valores y emociones para el bienestar, entre los que podemos mencionar cuentos para educar niños felices, cuentos para descubrir inteligencias, cuentos para aprender a convivir, cuentos para sentir, educar las emociones, cuentos para sentir, educar los sentimientos, cuentos para el adiós, 30 cuentos sobre el duelo, el abandono y la creencia en el más allá, genialmente, 48 retos para descubrir el genio que llevas dentro, cuentos para genios, historias para identificar y potenciar inteligencias múltiples, demuestra que eres un genio, 42 retos para cambiar el mundo, cuentos para una nueva realidad, 6 cuentos para gestionar las emociones, vencer los miedos y recuperar rutinas, cuentos para familias felices, 20 cuentos para gestionar emociones y alcanzar la felicidad, entre muchos, muchos otros. Asimismo, es autora del libro que ya les comenté, aprendizaje emocionante, neurociencias para el aula, y es coautora del libro Inteligencias Múltiples, ambos publicados por el grupo SM. Surfear la vida, editada por HarperCollins, es su primera novela, un libro bellamente ilustrado y una edición sumamente cuidada. Begoña, estos libros que integran tu producción editorial están organizados en colecciones, ¿cierto? ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Bueno, en realidad, Anselmo, esta es mi primera novela dedicada a un público un poquito más mayor que los otros cuentos que tenía editados, ¿no? Surfear la vida va destinado a un público lector entre 9 y 12 y 13 años. Pero en realidad, cuando yo empecé a escribir cuentos fue en un entorno terapéutico. Yo escribía cuentos para niños y niñas que tenía en proceso terapéutico. Más tarde una editorial me escuchó uno de mis cuentos en un congreso y me invitó.
De ahí empezaron a crearse colecciones. ¿Por qué colecciones? Porque el mundo de las emociones no estaba siendo abordado a nivel literario, nada más que en cuentos quizás muy concretos, algunos sobre el miedo, algunos sobre los celos. Había poca literatura cuando en el año 2001, 2002 empecé a escribir esta colección. Y me parecía que era oportuno presentar todo tipo de emociones. Por eso se formaron como colecciones. Cuentos para sentir, el primer libro, 46 cuentos. Cada capítulo una emoción y en cada capítulo 5 cuentos, con preguntas, con actividades. Es la manera de normalizar el mundo de las emociones. Luego, claro, si empezamos a hablar de cuentos para educar familias felices o cuentos para educar niños felices, ya selecciono algunas habilidades emocionales y cómo manejar emociones dentro de la gestión en familia. Entonces ya son cuentos más acotados a entornos familiares. Pero, por ejemplo, cuentos para aprender a convivir. Son cuentos donde se expresan emociones y valores, donde la educación emocional y la educación en valores va junta. De modo que luego las editoriales sí que es verdad que decidieron, por ejemplo, en SM, sacar una colección de cuentos individuales ilustrados para dedicar cada 2 cuentos más o menos a una emoción, 2 o 3 cuentos. Pero sí que es verdad que como el mundo de las emociones es tan amplio y no había literatura suficiente, a mí me pareció un buen método para acercar a los pequeños lectores, pero también a sus familias, este tema tan entusiasta, tan emocionante, tan bonito y que tan poco espacio tenía en la literatura infantil. Sí, inclusive bueno, yo tengo la oportunidad de tener el catálogo de tus publicaciones. Yo al término de la sesión me permitiré compartir el catálogo para todos aquellos que nos van a ver y nos están viendo. Eh, Estos cuentos pueden ser leídos por una persona de cualquier edad, Begoña. En principio sí, porque en el fondo todos llevamos un niño interior que necesita cuidados, que necesita atención, que conecta muy bien con el corazón. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo que poner siempre en cualquier editorial cuando se publica algo, tienes que decir más o menos a qué población te diriges. Pero, por ejemplo, Surfear la vida lo están leyendo personas mayores en residencias y me dicen que les está ayudando muchísimo porque ojalá hubieran tenido conocimiento de esas habilidades tan importantes que yo manejo en esta novela. Entonces, los cuentos no tienen edad. Yo siempre digo que se aprende a leer en el regazo de un adulto que te lee cuentos. Cuando tú ya puedes leer, los empiezas a leer tú. Pero los libros te acompañan siempre. ¿Y cuántas veces nos acordamos de cuentos que nos contaron de pequeños cuando ahora somos mayores? Y una información, un mensaje que recibimos entonces nos resuena también ahora. Por lo tanto, los cuentos no tienen edad. Yo creo que hay que romper con el tabú de que hay que escribir para niños o hay que escribir para adultos. La literatura infantil tiene un mensaje, tiene un contenido, pero mis cuentos en concreto tienen distintas capas. La primera capa es accesible al público infantil, que lo va a leer y se va a quedar con una idea muy clara, una historia donde pretendo focalizar o en una emoción o en un valor o en una historia que le ayude a comprenderse emocionalmente al lector. Pero la segunda o tercera capa la van a descubrir adolescentes, personas mayores. ¿Cuántas veces las familias me han dicho, leyendo yo un cuento a mi hijo, he descubierto cosas mías? O me he dado cuenta yo de cosas que a lo mejor antes no había prestado tanta atención. Los cuentos no tienen edad. Y yo puedo dar testimonio de ello, Begoña. Me ha fascinado tu novela. Tiene unas increíbles y valiosas reflexiones que tomas de otros autores que son los que nos permite enmarcar y darle continuidad a toda la historia que aquí nos abordas. Si me lo permites, yo considero que todos estos libros de tu autoría deberían ser leídos por todos los integrantes de la comunidad educativa y en particular por los padres. Inclusive me permito decir que has revalorado al cuento como recurso o estrategia para fomentar la expresión emocional. Evidentemente, no es cualquier cuento. En ese sentido, ¿qué características debe tener un cuento para la educación emocional? O más precisamente, Begoña, ¿qué competencias, habilidades trabajas en los cuentos que has escrito? Por cierto, traducidos en más de 10 idiomas, permíteme decirle al público, los cuentos de Begoña Ibarrola han sido traducidos a más de 10 idiomas, entre los cuales, si no recuerdo mal, está el chino, el coreano y el tailandés. ¿Cierto, Sí, Begoña? cierto. Y además, para mi sorpresa,
la primera traducción que se hizo de 24 cuentos para sentir fue al coreano. Es lo que más me llamó la atención. La primera, no al francés, ni al portugués, ni al italiano, al coreano. Esto me da mucha satisfacción. Pero respondiendo a tu pregunta, quizás a mí no me gusta decir que los cuentos están focalizados en unos aspectos concretos. Sí que yo cuando los escribo tengo en mente el desarrollar determinadas habilidades emocionales que son necesarias, vamos a decir así, para vivir en sociedad, para sentirnos bien, para crecer en armonía, ¿no? Y en equilibrio. Y entonces estas habilidades, por decirlas así muy brevemente, porque luego, por ejemplo, en Surfear la vida me he concretado en cuatro, pero en los cuentos en general a mí me interesa mucho que se trabaje una habilidad que se llama conciencia emocional, que yo me dé cuenta de lo que estoy sintiendo, que pueda poner nombre a mis emociones. En este sentido, al ver a los personajes viviendo situaciones donde tienen miedo, sienten celos, les da vergüenza algo, yo entiendo mi situación también personal cuando me encuentro en esas situaciones. Otra habilidad muy importante y muy necesaria en nuestra sociedad es la empatía, conocer las emociones de los demás, saber llevarme bien con los demás, saber ser prudente en situaciones sociales. O sea, que conocerme a mí y conocer a los demás a nivel emocional son habilidades básicas. Pero luego una que es, vamos a decir, requisito imprescindible para la convivencia es la regulación emocional, aprender a expresar mis emociones sin hacer daño a nadie. Porque yo tengo derecho a sentir, tengo derecho a expresar, pero no tengo derecho, cuando me enfade, a insultar, a agredir, a maltratar a otras personas. No, yo puedo gestionar esa emoción sin que haga daño a nadie. En este caso, esa regulación emocional también es una habilidad muy importante. Y por supuesto, hay otra que está presente en casi todos mis cuentos, que es el desarrollo de la autonomía emocional, el desarrollo de la autoestima, de la confianza en uno mismo. Y por eso, cuando ya me dirigí un poquito a público, un poquito de lectores más mayores, introduje una habilidad básica que es la resiliencia. La capacidad que tenemos los seres humanos de superar dificultades, problemas, adversidades, y no solo superarlas, sino salir transformados por esas situaciones, ¿no? Incorporé también la creatividad, que me parece una habilidad muy, muy útil en unos tiempos tan inciertos, donde a lo mejor estrategias antiguas ya no sirven y hay que acomodarse continuamente y el proceso de flexibilidad es necesario. Y también incorporé algo que a mí me parece básico. Aparte de la empatía que ya he hablado antes, la confianza en uno mismo. Sin confiar en uno mismo, vamos mal por la vida. La mayoría de mis pacientes, cuando yo era terapeuta, tenían una falta de autoestima, no confiaban en sus capacidades, no sabían para qué estaban en este mundo, qué podían aportar al mundo, se pensaban que eran siempre inferiores a otros. Andamos muy mal si no tenemos esa confianza. Por eso en la novela yo ya rescaté como cuatro importantes: la resiliencia, la confianza en uno mismo, la empatía y la creatividad, porque me parecía que el público, ya los lectores, podían reflexionar un poquito más. Y así es. En esta, tu primera novela, Sortear la vida, nos compartes cómo a través de la historia de cuatro personajes que son eh, Iker, Mirai, Violeta y Nacho, se pueden potenciar la resiliencia, la confianza, la creatividad y la empatía. No vamos a develar la historia ni mucho menos su desenlace para que el público que nos ve lo adquiera y lo descubra por sí mismo. Y antes de preguntarte sobre el título, quisiera hacerte dos preguntas que nos permitan entrar al tema, Begoña. La primera es, ¿cuál es el nexo entre lectura e inteligencia emocional? Yo creo que están muy, muy unidos. ¿Por qué? Porque la literatura lo que te permite es que el libro te sirva como espejo para verte a ti. Yo pienso que el libro no solamente te abre al mundo de los demás, que por supuesto tiene una labor de desarrollo de la empatía con natural a la misma novela, porque ¿quién no se ha visto reflejado en algún personaje de novelas que está leyendo o de cuentos que ha escrito o que le han contado? Siempre nos vemos reflejados. Pero sucede una cosa: cuando yo empiezo a leer problemas que tienen otros, situaciones difíciles que pasan otros, soluciones que buscan otros a sus propios problemas, yo reflexiono también conmigo, casi sin darme cuenta. El libro es un espejo, me ayuda a conocerme a mí y me ayuda a conocer mi dimensión emocional, que a veces ha sido la gran olvidada en la educación. Se ha dado demasiada importancia a la dimensión cognitiva, sin darnos cuenta de lo que ahora la neurociencia ha demostrado, que emoción y cognición son procesos que van juntos, es una moneda de doble cara. Con lo cual, cuando me abro la literatura, cuando yo leo, me estoy reconociendo en ella,
me estoy descubriendo, estoy viendo formas diferentes de reaccionar que tienen a lo mejor los personajes a cómo yo reaccionaría. Y todo esto me permite aumentar mi bagaje de competencias emocionales. Pero, como tú decías antes, los libros para ayudar a desarrollar la inteligencia emocional y para educar las emociones tienen que tener unos requisitos. Por ejemplo, un requisito que yo a veces no lo he encontrado en todos los libros de literatura infantil es que se respete la expresión de emociones. Porque en algunos cuentos yo me he encontrado, no, tú eres una niña, no te puedes enfadar. No, los niños no tienen miedo porque son valientes. No sirven esos reflejos porque no corresponden a la realidad. Tampoco sirve si en una ilustración yo estoy diciendo que ese niño está enfadado y no expresa nada de enfado la ilustración. Porque el niño, sobre todo el más pequeño, se va a fijar mucho en la ilustración y tiene que encontrar una cara de enfado para saber que cuando él pone esa cara está enfadado también. De modo que la literatura y la inteligencia emocional confluyen. Y de hecho, yo he trabajado en muchos cursos que he dado a profesores en cómo desarrollar la inteligencia emocional a través de los cuentos, a través de la literatura. Pero hay que seleccionar bien ese material para no generar, vamos a decir así, errores y equivocaciones que van a llevar a que una persona a lo mejor entienda que lo bueno es reprimir las emociones. No, hay que expresarlas, pero de forma adecuada, con respeto al otro. Claro, y en ese sentido, luego, ¿qué significa surfear la vida? ¿De qué olas para surfear estamos hablando? Yo creo que cada persona, cuando lea el título Surfear la vida, se imaginará que cada uno tiene sus propias olas. Aquí he empleado la metáfora del surf porque me parecía muy potente y además yo no he hecho surf, pero he visto a personas practicando el surf y conozco gente que el surf le ha cambiado la vida, que a través de la práctica de este deporte han descubierto cantidad de cosas, ¿no? Porque es que uno se tiene que atrever a enfrentarse a olas, pero surfearlas. Entonces, cada persona tiene a lo largo de su vida distintas olas, una separación familiar, un problema afectivo, un problema económico, un problema de cualquier tipo, una situación que no te la esperabas y de repente te llega. Son olas que te llegan en la vida. Pero los seres humanos tenemos capacidades como para subirnos en una tabla y aprender a surfear esas olas. Claro, en el mar solamente hay, vamos a decir así, cuando tú te enfrentas a las olas, pueden pasar tres cosas. Que seas capaz de surfearlas y que a través de esa ola, de la propia energía de la ola, pases un buen rato y te lleve hasta la orilla. Puede pasar que te dé un revolcón y tragues agua y salgas como totalmente cao porque, bueno, has estado a punto de ahogarte. O hay personas que se dejan ahogar por las olas, entran en depresión. Esto no puedo conmigo, esto es el final. Yo no puedo con este problema. Esas personas se hacen los muertos, no quieren. Pero no hay que luchar con las olas, no hay que luchar con las olas, hay que aprender a surfearlas. Entonces tenemos que buscar herramientas internas que las tenemos, fortalezas en nuestro interior que las tenemos, para ayudarnos a manejar esas situaciones difíciles. ¿Cuál es el problema? Que no nos suelen entrenar en este tema. Y esto requiere un entrenamiento. Si, por ejemplo, las familias blindan a sus hijos frente a las dificultades cuando son pequeños, cuando ellos son mayores, viene una dificultad y se hunden y creen que aquello no se puede superar porque no han sido entrenados. Por eso la sobreprotección, por ejemplo, es el error más grande que puede cometer un papá, una mamá con respecto a su hijo. No, ayúdale a enfrentarse a sus dificultades, sírvele de soporte, tú vas a estar detrás, tú le vas a entrenar, tú le vas a ayudar, pero vas a decirle, eres capaz de superar esto, venga, yo te ayudo, pero tú eres capaz. Porque cuando sea capaz de enfrentarse a cosas pequeñas, a medida que vayan viniendo olas más grandes, se sentirá también capaz. Por eso yo creo que la metáfora de surfear la vida, todas las personas sabemos qué olas hemos tenido en nuestras vidas, ojo, y que van a seguir viniendo, porque nadie nos puede garantizar que en la vida solo vamos a tener experiencias positivas, ¿eh? Nadie. Más bien lo contrario. Nos pueden asegurar que a lo largo de la vida vamos a perder a un ser querido, que a lo largo de la vida vamos a tener algún fracaso, que a lo largo de la vida vamos a encontrarnos con gente que creíamos que confiábamos en ella y no merece nuestra confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos sufrir reveses económicos, podemos sufrir rechazo social, podemos pasar por muchas situaciones difíciles. Pero ¿cómo las enfrento yo? Ah, ahí está la clave. ¿Lo puedo surfear o me ahogo? Entonces hay que entrenarse, como el entrenamiento en el surf, que para eso todas las personas
que son entrenadoras, que son los monitores de surf, como aquí Leire, que es la protagonista también, que es la profesora que les enseña a La surfear las profesión. olas y a surfear la vida, pues ellos se dan cuenta de cómo es tan importante hacer un salto entre las olas, la tabla con las olas y la vida. Sí, muy cierto. Y siguiendo lo que nos comentas, no es lo mismo surfear unas olas de cierto tamaño, de cierta magnitud, también en un día soleado, que en un día totalmente nublado. Y justamente te quería comentar eso, te quería preguntar, Begoña, porque yo te he escuchado en otros foros comentar que no hay que blindar a los hijos frente a los problemas, sino darles recursos. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuáles son los límites para no confundir protección con sobreprotección en nuestros hijos? Mira, hay una frase de María Montessori que a mí me gusta mucho, que dice, no hagas por un niño lo que él puede hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque si él lo puede hacer por sí mismo y se lo haces tú, le estás mandando la idea de que él no es capaz. O sea, ya le estás incapacitando, le estás quitando su poder. ¿Qué es lo que sucede? Que proteger, por ejemplo, ante un peligro me parece una conducta adecuada, pero tenemos que diferenciar entre riesgo y peligro. Un niño cuando se sube a una bicicleta normalmente aprende a andar en bicicleta y nunca se cae. Es muy raro. Yo cuando aprendí a andar en bicicleta me caí varias veces. Pero mi padre o mi madre me llevaba por un sitio que aunque me cayera no me iba a caer por un terraplén ni me iba a despeñar. Me llevaba por un sitio que aunque me caía sobre la hierba o sobre la tierra. Es decir, no había peligro para mí. Sí había riesgo de caída, claro. No podemos evitar los riesgos y tenemos que proteger de los peligros. Ahí yo creo que está una clave importante. ¿Qué es lo que pasa? Una madre o un padre que son sobreprotectores ven peligro en todo. No, 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 no se va a subir al tobogán porque se puede caer y hacer una brecha y a lo mejor no sabe, no se puede montar en tal cosa porque a lo mejor ven peligro en todo. Y lo que tenemos que decirles, yo los digo muchas veces a las familias, ¿tiene riesgos? Sí, pero es que vivir tiene riesgos. Es que en cuanto tú sales de tu casa, e incluso dentro de tu casa, porque el mayor número de accidentes infantiles se producen dentro del hogar, hay riesgos y hay peligros. Tú tienes que protegerle del peligro, pero ayudarle a que se enfrente a riesgos y se atreva. Y cada vez se atreva un poquito más. Entonces yo creo que la clave está justamente en eso. La sobreprotección hace que ese niño, que esa niña se consideren incapaces, que el adulto se lo tiene que dar todo hecho. Luego así, cuando son mayores, sufren una frustración y es la debacle. Entran en depresión o en furia descontrolada. No, no, es que todo en la vida no lo puedes controlar. Y yo tengo que preparar a mis hijos, a mis adolescentes, para que se enfrenten a potenciales riesgos. Pero si van a andar en una moto, yo les voy a decir, tienes que llevar casco, porque así evitas determinados peligros. Pero yo no le puedo impedir que quiera tener una moto, que aprenda a conducir. Aunque el padre, cuando el primer día que se sube a la moto su hijo, pues puede tener preocupación. Pero si le ha entrenado en sufrir, vamos a decir, entre comillas, en sufrir un poquito, se ha entrenado el propio padre en sufrir un poquito, pero dejarle libre, esa libertad es la que le va a dar luego a ese adolescente o a ese adulto confianza en sí mismo. Si no, todo lo contrario. Les quitamos el poder personal y nos encontramos niños y adolescentes que les falta empoderarse. Claro. Luego, en la educación emocional, las familias han sido reactivas más que preventivas. ¿Qué hacer para cambiar esta tendencia? Es decir, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a la educación emocional de los hijos? Bueno, en cierta medida es comprensible que haya sido reactiva. ¿Por qué? Porque el mundo de las emociones no se conocía. Nuestros padres no conocían qué podían hacer con las emociones de los hijos. Incluso normalmente nos encontramos familias que evitan expresar sus emociones delante de los hijos porque no saben muy bien cómo manejar ni cómo educar. Por fortuna, desde que yo aprendí en la carrera, a mí me hablaron de las emociones un día y me dijeron que no se sabía muy bien lo que era. Ha pasado mucho, mucho tiempo. Y entonces la neurociencia nos ha dado claves importantes, incluso a nivel cerebral. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño cuando siente celos, cuando tiene una rabieta? ¿Cómo le podemos ayudar a regular sus emociones? En fin, ahí hay muchísimas investigaciones.
Entonces, ¿qué es lo positivo de hoy en día? Primero, que se reconoce que la dimensión emocional da una riqueza a la vida humana, no es un hándicap. Las emociones no son algo que tengamos que desechar ni algo que tengamos que ocultar, sino que dan una visión y una, vamos a decir, un colorido a nuestra vida humana. En segundo lugar, y esto es lo más importante para las familias, que se pueden educar, que nacemos con emociones, nacemos con 6 emociones básicas. Vamos a ver, que Paul Ekman habla de un modelo de 6 emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco, que ya las expresamos antes de nacer, que venimos con ellas. Ahora bien, es como tener una caja con pinturas. Ahora hay que enseñarle a pintar. Entonces venimos con las emociones, pero hay que educar las emociones. Y las familias hoy en día tienen suficientes recursos. Yo estoy convencida que en la red, que en todos los países del mundo hay expertos, hay libros, hay material para enseñarles qué tienen que hacer, cómo educar las emociones, desde los bebés hasta niños un poquito más mayores, hasta adolescentes. Si los padres y las madres son conscientes del papel tan importante que tienen en el bienestar de sus hijos, pasa por educar sus emociones, porque realmente sentirnos bien con nosotros mismos tiene más que ver con cómo manejamos nuestras emociones que no con qué notas sacamos o cómo nos comportamos o cuántos niveles de estudios tenemos. Un máster no me ayuda a mí a ser feliz. Yo soy feliz si desarrollo una serie de habilidades emocionales, y esas habilidades se pueden enseñar desde los 2 años, incluso antes, porque cuando los niños ven que sus padres sienten emociones, van aprendiendo a poner nombre a sus emociones, van aprendiendo a expresarlas y luego van a aprender a regularlas y luego van a aprender a conocerlas de los demás. Pero en todo ese aprendizaje, la familia tiene que ser una parte muy activa y servir de modelo, servir de modelo. Y si un día el papá o la mamá se enfada mucho, decirle, bueno, es que soy humano y me enfado mucho, pero no te tenía que haber chillado. Voy a decirte las mismas cosas, pero fuera del enfado. Voy a calmarme. Y le estás dando 2 mensajes. Primero, que eres un ser humano, no vienes de otro planeta y por lo tanto puedes tener un estallido emocional, pero que hay estrategias para regular esa emoción y hablar desde el respeto y desde la calma. Entonces, ese hijo o esa hija tuya que te está viendo sabe que él también puede hacer lo mismo, que puede aprender. Han sido reactivos mientras no había información. Ahora son más activos porque hay mucha información. Y forma parte de la responsabilidad de un padre o una madre, yo creo, si quieren que sus hijos sean felices, abordar la educación emocional en familia. Luego ya vendrá la escuela, que aportará su parte, y la sociedad también tiene su parte de responsabilidad, que duda cabe, claro. Sí, claro, tú lo has comentado en distintos foros, que la familia es la primera institución, la encargada de educar en emociones, aunque a veces el problema es, como tú lo mencionabas, muchos padres de familia carecieron de esa educación emocional, ahora tienen la tarea de enseñarle a sus hijos. Entonces ahí sí es un pequeño problema, pero como tú bien dices, hay tanta información que ellos tienen el deber de, de enseñarse a ellos mismos a educar sus emociones para poder ser el modelaje, que es donde estriba creo que el talón de Aquiles de todo esto, el modelaje de los padres de familia. Claro, y En de ese hecho, sentido, ese es de los padres de... Sí, 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 dime. no, digo, quería hacer referencia a eso del modelaje de los padres de familia, que ahora también se traslada al modelaje de los educadores, de los profesores. Claro, en realidad, vamos a ver, hay una frase de José Antonio Marina que dice que para educarse necesita una tribu entera, ¿no? Evidentemente empiezan los padres, pero luego empieza la escuela o continúa la escuela y continúan los padres y la escuela, que si reman en la misma dirección y aportan una buena educación emocional, le van a ayudar muchísimo. Pero luego la sociedad también educa emocionalmente y a veces tenemos antimodelos de educación emocional en muchos políticos, en muchos empresarios, en muchas personas que salen en los medios públicos. No son un buen ejemplo para nuestros adolescentes, por ejemplo, de gestión emocional, de valores, de empatía, etcétera. Entonces, la sociedad también educa, los medios de comunicación también educan. Tanta violencia, tanta... Claro, no venden las noticias positivas, entonces les hacemos creer a los adolescentes que la violencia no es gestionar en absoluto la ira, y que la ira y la violencia son iguales. No, señor. Yo tengo derecho a enfadarme, no tengo derecho a ser violento. Tengo que ser respetuoso y considerado con los demás. Si desarrollo la empatía, no voy a ser violento. Con lo cual, de ahí que la educación emocional es un factor de prevención múltiple y puede servir también para que la sociedad sea más sana en general. Pero no nos olvidemos que por todas partes estamos recibiendo información.
y que los medios de comunicación a veces no reman precisamente en la buena dirección de una educación emocional correcta y adecuada. Sí, claro, esa es una de las inquietudes que tengo y que quería preguntarte. ¿Cómo promover la gestión emocional o la educación socioemocional de niños y adolescentes en contextos difíciles? Por ejemplo, como bien lo mencionas, en contextos de violencia o desigualdad económica y social, que ha sido acrecentada por series de televisión muy agresivas, en películas también, en donde hay un alto contenido de agresividad verbal que chocan con todo esto que marcan a veces los modelos educativos del ciudadano que quieren formar. Claro, yo ahí veo que hay una incongruencia, hay una falta de honestidad a veces entre los dirigentes de un país o las personas responsables de unos entornos sociales y comunitarios y lo que queremos de la sociedad. Yo creo que todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere llevarse bien con los demás y todo el mundo quiere ser feliz. Yo creo que eso es como un elemento común. Ahora, para eso hay que lograrlo, hay que conseguirlo, no es gratuito, no te lo van a regalar. Aunque todos los padres quieren que sus hijos sean felices, no se lo pueden regalar cuando nace. No, les tienen que enseñar a conseguirlo. ¿Qué es lo que sucede? Que en situaciones de desigualdad social, de violencia, cuando un niño se acomoda a ver violencia, se hace inmune a la violencia, ya no reacciona. Llega un momento que ver más violencia le da igual, la normaliza en su mente. Es decir, en sus paradigmas, en la sociedad existe la violencia y es lo natural. Y hay que cambiarle los paradigmas y decir, no, la bondad es lo propio del ser humano. Es que lo dicen los neurólogos, los expertos. La bondad es la esencia de un ser humano sano. La violencia habla de un ser humano que no está sano, que está enfermo. Si queremos sociedades sanas, si queremos personas sanas, hay que trabajar la bondad, hay que trabajar los valores, hay que trabajar la empatía, hay que trabajar la solidaridad. Y todo eso son cuestiones emocionales, porque son actitudinales. Entonces, cuando estamos trabajando con niños, que yo he trabajado también, en entornos muy desfavorecidos, de alto riesgo, ellos es que no entienden lo que es la gestión. ¿Y por qué voy a tener que callarme si tengo ganas de insultar? Pues por respeto al otro. Y entonces tienes que empezar a trabajar lo que es la empatía. ¿Cómo se sentirá el otro si tú le tratas mal? ¿Cómo te sientes tú cuando te tratan mal? Y empezar a cambiar una serie de paradigmas que por estar tan presentes en los medios de comunicación, en la sociedad, en los periódicos, en todos los elementos, lo ven como natural. Entonces, la violencia se erradica trabajando con la bondad, trabajando con el amor, trabajando con la compasión. Y son habilidades que se pueden desarrollar, se pueden entrenar. Pero, por supuesto, dentro de un contexto donde haya una coherencia y todos queramos una sociedad más justa, más pacífica, más solidaria y más compasiva, donde todos los seres humanos podamos sentir a gusto. En los entornos muy desfavorecidos, no es que lo tengan más difícil esos niños, esos adolescentes, sino que no encuentran modelos, a veces modelos cercanos, que reflejen estas habilidades y estas virtudes. Encuentran justamente los antimodelos. Y entonces justifican la violencia porque la ven en su entorno, en su familia, en la sociedad, en su barrio, en su pueblo, y lo justifican. Ahí hay que hacer una doble labor. Sobre todo una labor de reconquistar esa humanidad propia de cada ser humano del planeta, que en el fondo de nuestro corazón somos personas buenas y que la bondad corresponde a la salud, que una persona que está bien no hace daño, ni quiere hacer daño. Cuando alguien hace daño a otros y utiliza la violencia es que se siente muy mal por dentro. Entonces hay que trabajar con esas personas porque no encuentran a veces modelos suficientemente buenos, bondadosos, solidarios en su entorno como para que les sirvan de andamiaje, ¿no? De modelaje, que es lo que estábamos hablando antes. Yo pienso que en todo momento, en cualquier estamento social, en cualquier grupo, es útil la educación emocional, pero muchísimo más en entornos donde los adultos no sirven de modelo y donde están, vamos a decir, normalizando otro tipo de componentes donde para nada existe la empatía, para nada existe la regulación emocional y tampoco existe el amor a uno mismo, ¿eh? Porque cuando uno se ama a sí mismo y se encuentra bien, no necesita hacer daño. Entonces yo creo que ahí hay una labor que están haciendo muchos psicólogos muy importante en colectivos con más problemáticas, porque saben que no van a encontrar modelos en los adultos adecuados. Qué importante lo que nos dices, Begoña, y de ahí lo valioso de tus libros, porque permítanme ser reiterativo,
yo sí recomiendo a todos los padres de familia y docentes que adquieran o lean algunos de tus libros porque de una manera muy atractiva, de una organización muy inteligente, nos enseñas todas las emociones que son cotidianas a uno, la tristeza, el miedo, la resiliencia, cómo fomentarla y trabajarla. En verdad, lo recomiendo ampliamente y gracias por toda esta producción porque son, en verdad, son para cualquier edad. Yo puedo dar testimonio de ello. Yo estoy feliz con el libro, o de tu novela y con el del taller de las emociones, 80 de acciones prácticas. Genial. Gracias, Begoña. Y en ese sentido, quiero hacerte otra pregunta. ¿Y los docentes, qué necesitan los profesores para poder educar en emociones a sus alumnos? Necesitan formación, necesitan formación. ¿Por qué? Pues porque en realidad es lo que decíamos antes. Nosotros, a partir de una determinada edad, por lo menos, no hemos recibido educación emocional de nuestros padres porque no tenían acceso a ella. Los docentes igual. Se han preparado en una serie de materias, pero no están preparados para abordar la educación emocional porque nadie les ha dicho cómo. Entonces necesitan formación, pero esa formación, que yo, por ejemplo, llevo muchos años dando formación, tiene que ser una formación vivida, personalizada, trabajada, porque no puedo yo leer el libro de Goleman de inteligencia emocional y pensar que con leer ese libro me voy a hacer emocionalmente inteligente. No, tengo que practicar, tengo que desarrollar habilidades y competencias, y eso es práctica, práctica, práctica. Cambiar a veces conceptos erróneos, cambiar a veces conductas que, como son habituales en mí, pues si yo, por ejemplo, me enfado con los alumnos y les meto miedo para que se silencien y estén tranquilos, bueno, pues sigo utilizando ese recurso. No, no les metas miedo, no les grites, no hace falta. Puedes manejar la situación de otra manera, pero tienes que aprender cómo. Con lo cual, a través de la formación, pero como hoy en día ya he dicho, hay muchos cursos, hay mucha formación virtual, presencial, mucho material para que el educador que tenga que trabajar o en la etapa inicial o en la etapa de primaria o ya más adelante pueda tener acceso a eso. Yo, si te parece, Anselmo, te voy a mandar una página web de acceso totalmente gratuita donde hay material de educación emocional para docentes que puedan implementar en el aula desde 3 años hasta 18 años. Fue un proyecto que entre Rafael Vizquerra y yo hicimos para el gobierno vasco, una experiencia. Ellos editaron ese material y lo ponen a disposición de cualquier persona interesada. Son prácticas, pero te están explicando para qué sirve esa práctica, cómo la vas a desarrollar, qué habilidad está en el núcleo o en el corazón de esa práctica y evidentemente por edades, porque es muy diferente el abordaje de la educación emocional en inicial que cuando ya son adolescentes. Entonces yo creo que necesitan formación, necesitan estar convencidos los docentes de que eso enriquece su propia, no solamente el propio trabajo, sino su propia vida, que eso es muy importante, es una formación personal que luego se vuelcan los alumnos. No es una educación solamente para los alumnos. Yo, toda la formación que he dado al profesorado, el comentario que más he escuchado es, si es que esto me sirve a mí como persona, no solamente cuando estoy en el rol de docente. Y digo, claro, porque no nos han dado esas herramientas que todo ser humano necesita para sentirse bien. En cuanto las tienes, dices, qué bien, que me funciona con mi pareja, que me funciona con mis hijos, que esto me funciona conmigo. Claro, porque son cosas muy prácticas, porque las emociones las estamos viviendo todos los días y no se pueden programar. No sabemos qué vamos a sentir dentro de una hora. Pero si yo me entreno en regulación emocional, sé que si dentro de una hora voy a tener una discusión tremenda, cómo abordar esa situación tensa desde la calma. Me entreno y lo puedo hacer. Entonces yo creo que son dos cosas, formación y convencimiento de que esa formación les va a impactar en su propia vida como personas, no solamente como docentes. Con esas dos cosas yo creo que ya empezamos bien. Sí, claro, gracias. Compartiré la liga en cuanto me la envíes con todos Sí. los que vean esta sesión. Eh, y efectivamente, muchos docentes tienen una obsesión por el respeto, pero a través del miedo, o una obsesión por la disciplina también a través de canales poco propicios y terminan por generar aquello que quieren evitar. De ahí que es importante que primero los docentes se capaciten, primero los docentes
practiquen y fomenten en su propia vida interior esta educación socioemocional para que puedan estar en mejores condiciones. Claro. Ya nos queda poco tiempo, Begoña, y quiero hacerte dos preguntas. Tú, como una voz autorizada en esto, ¿qué consejo le darías a los padres de familia para impulsar la afición por la lectura a sus hijos? Primero que lean ellos, porque si ellos leen, sirven de modelo a sus hijos. Si los hijos ven a los padres que están leyendo y que además disfrutan leyendo y que todos los días en algún momento agarran un libro y pasan un momento divertido o que comentan en casa, pues estoy leyendo esto, qué divertido es, o que he descubierto, esta novela es interesantísima, o se suscriben a alguna revista, algo que vean los críos desde pequeño como algo normal en casa. Si antes lo he dicho, los lectores se hacen en el regazo de sus padres. Si el papá o la mamá o la abuela o la tía le leen cuentos al niño, el niño luego quiere leer cuentos. Es que es algo natural. Ahora, si en la casa no hay libros, nunca se habla de literatura, nunca se lee cuentos a un niño, ese niño a lo mejor descubre la literatura un poquito tarde. No pasa nada, no pasa nada. A lo mejor la descubre en la escuela. Pero siempre que los padres, si ellos no son lectores y deciden no querer ser lectores, que apoyen la lectura de sus hijos y que les digan, mira, todos los meses yo te voy a regalar un cuento, o vamos a bajarnos de algún lado un cuento, o te voy a dar un cuento que he encontrado en el mercadillo, o que la tía me ha traído un cuento de otro niño que te lo voy a dejar a ti. Dependiendo de las posibilidades económicas, tampoco hace falta comprar continuamente cuentos y voy en mi contra, porque yo soy autora y vivo de los derechos de autor, pero es que muchas veces yo digo que el peor delito es tirar un libro, tirar un cuento. Si tú no lo usas ya, tus hijos son mayores, pásaselo a otra persona que lo vaya a usar, que ese cuento vaya teniendo vida, vaya viviendo en distintas casas. Pero lo importante es que respetes un espacio y un tiempo para la lectura. Primero porque es un tiempo terapéutico, es un tiempo de calma, es un tiempo de concentración, te metes tú con el libro y tú además les dices a los hijos, si tienes varios, este ratito es sagrado, ¿eh? Yo estoy leyendo ahora y esta media hora, por favor, me lo respetan. Entonces, que vean que es una actividad que para ti es valiosa y que además cuando sales de esa actividad estás mucho más calmada, más relajada y te has pasado un buen momento. En cuanto los críos ven eso, ellos también se ponen a leer y empiezan a disfrutar. En cuanto un niño empieza a disfrutar, ya tenemos enganchado al lector, porque cambiarán los temas, lógicamente. Cuando llegue la adolescencia, bueno, pues llegarán las maquinitas, llegará la tecnología, pero si ya se han enganchado a la literatura como un factor que les ayuda a conocerse a sí mismos y a reflejarse, no la abandonan nunca. Cambiarán y pasarán por etapas donde estarán más centrados en la lectura o a lo mejor en otras cosas, pero nunca abandonarán el amor a la literatura. Y de ahí la rueda de que se siga escribiendo, de buenos lectores salen buenos escritores y la rueda nunca va a parar. Pero lo primero es el ejemplo. Yo por eso les pido a las familias que siempre dediquen un ratito a leer ellos y a leer un cuento a un niño pequeño. Ese rato de lectura de un cuento crea un espacio de corazón a corazón, de encuentro emocional súper valioso que nunca va a olvidar ese niño aunque sea mayor y aunque crezca. Nuevamente, qué importante esto del modelaje de los padres y de los docentes. Un ejemplo es mejor que 10 discursos, Begoña. Y de ahí Sí, la importancia también de que los padres lean cuentos a sus hijos o lean junto a sus hijos. Recording stopped. claro, claro. Y finalmente, Begoña, has afirmado en otro lugar que los conocimientos no transforman a nadie, sino las experiencias y emociones. Esto es un poderoso mensaje y sí me gustaría que pudieses abundar en ello y con eso terminamos la sesión. Begoña. Pues mira, Anselmo, yo creo que cualquier persona que nos escuche y tú mismo también, habrás aprendido a lo largo de la vida muchas cosas. Hemos ido adquiriendo muchos conocimientos. Los conocimientos ayudan a que desarrollemos nuestra dimensión cognitiva. Pero ¿qué sucede? ¿Cuándo hemos disfrutado más de ese aprendizaje y de esos conocimientos? Cuando hemos experimentado, cuando hemos llevado a la práctica eso que habíamos aprendido. Cuando alguien nos dice, mira, esto se hace así, así, y luego yo me pongo a hacerlo, en ese momento nuestro cerebro empieza a comprender todo el proceso de una forma mucho más profunda. Y ese proceso es emocionante, porque involucra las emociones.
Entonces, las emociones son las guardianas del aprendizaje. Cuando yo experimento algo y lo experimento con emoción, se me queda grabado en el cerebro para siempre. Si yo aprendo cosas y se me han olvidado esas cosas, es porque no había ninguna emoción en esos conocimientos. O sea, el cerebro tiene su sistema, vamos a decir así, de seleccionar qué guarda y qué no guarda, ¿eh? Qué se queda en la memoria y qué tira. Guarda en la memoria todo lo que ha aprendido con emoción. Y se aprende con emoción experimentando y viviendo el conocimiento. El resto del conocimiento se olvida. Yo sé que hay conocimientos que he adquirido en la carrera de psicología que ahora ya no me pregunten nada de estadística, porque no sé nada. Pero yo aprendí estadística en su momento. No lo viví con una emoción, entonces no se me ha quedado grabado. Pero otras asignaturas que me hicieron vivir con muchísima emoción y que pude experimentar, no las olvidaré nunca. Así que los conocimientos no transforman, transforman las experiencias y las emociones que acompañan a esas experiencias. Pues esta sesión ha sido emocionante, Begoña, y por tanto será inolvidable para todos aquellos que nos van a escuchar. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros y en la próxima publicación tuya seguramente nos estaremos viendo. Por lo Muy bien. pronto, en verdad agradecidos por darte el tiempo de estar aquí con nosotros y buenas noches, buenas tardes España y buenos días México. Muchísimas gracias, Anselmo, a ti, a las personas que han hecho posible esta comunicación y a todas las personas que nos están escuchando. Y también quiero dar las gracias, la verdad, a la editorial HarperCollins por confiar en mí este tamaño proyecto tan bonito de dedicar Surfear la vida a los lectores de 9 a 12 años. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con tantas personas esta charla, para mí también muy rica y muy